Buenas, voy a hacer la presentación de la rúbrica del proyecto de investigación. Entonces, empezamos. Dice, primer punto. Bueno, primero está el nombre y todo eso, los requisitos. Dice, muéstrame la portada del documento. Entonces vamos a la portada del documento. Tenemos aquí la portada del documento, lo cual es el logotipo, la universidad, departamento, la asignatura, el docente, el título de investigación de ataques, y quinto A, la fecha de entrega y mi nombre y ID. Entonces, con eso vamos a ponernos 2 puntitos. El siguiente punto dice, muéstrame el índice numerado o tabla de contenidos funcional con hipervínculos. Muéstrame cualquiera de los dos que usaste, muéstrame que funciona. Entonces vamos al documento. Lo que yo utilicé fue una tabla de contenidos. Entonces, por ejemplo, vamos a phishing. Y ahí está phishing. Y por ejemplo, vámonos a, no sé, a DOS. ¿De qué se trata? Y aquí está, ¿de qué se trata? DOS. Entonces, pues vamos hasta arriba, otra vez, y a la rúbrica. Nos ponemos nuestros 6 puntos. Dice, siguiente punto. Muéstrame que tienes los 9 puntos para los 11 tipos de ataque. Ve a cada ataque, phishing, farming, fuerza bruta, CSRF, sniffers, doxing, catfishing, excesses, ingeniería social, y DOS y DDoS y SQL injection. Y muéstrame los 9 puntos. Si tienes todo completo, te da los 45 puntos. Si no, una parte proporcional. Ok. Entonces vamos a ir punto por punto de estos 9 puntos para cada uno. Empezamos con el phishing. Dice phishing, ¿de qué trata? Con su cita, que si es directo o no, se considera indirecto, servidor de quien pues se ataca a través del usuario. Y así. ¿Cómo funciona? Ahí está la definición de cómo se funciona, de cómo los pasos y así. Una analogía para el phishing, pues ahí planteo un mini ejemplo. Y vectores de entrada, que son los emails y cosas. Consecuencias, ejemplo real, el ejemplo del SolarWinds, donde atacaron a Orion, que es un software de administración de software. Luego medidas de defensa, recomendaciones, ahí está, y la imagen de ejemplo. Entonces ahí está phishing. Luego seguimos con farming, que es el segundo. ¿De qué trata? El farming es un tipo de mediante el cual los ciberatacantes pueden redireccionar un nombre de dominio a una dirección IP distinta. Es cuando... ahí está. Y que si es directo o indirecto al servidor y por qué. Se considera indirecto porque pues afecta al usuario, literalmente lo engaña. Cómo funciona y pues los pasos y un mini ejemplo de cómo redireccionan de una página de Facebook a una falsa. Analogía, pues el ejemplo. Un ejemplo de un engaño de un taxista que te lleva a otro lado. Vectores de entrada, pues tal cual los enlaces o programas, afecciones en el DNS y cosas así. Consecuencias, ahí están, como los datos de siempre. El farming, el ejemplo real, ahí está. En el caso de que se tuvo redirecciones de YouTube y de varios bancos en diferentes lados. En sí, Banamex y creo que otro. Vancouver. Y luego medidas de defensa, recomendaciones, como los típicos cosas de revisar los HTTPS y dominios y antivirus. Y la imagen de ejemplo donde se ve el link de un enlace de un dominio que pues está, se supone que sí es, pero está modificada la redirección. Luego el siguiente ataque está fuerza bruta. ¿De qué trata? Ahí está la definición con su cita. Directo o indirecto, pues ahí explico que es directo porque pues están afectando al servidor con solicitudes de
pues intentando descifrar la contraseña. Y cómo funciona de las contraseñas, los softwares que se utilizan para hacer la automatización de eso, de las solicitudes. Analogía, cómo probar diferentes llaves hasta que se abra. Vectores de entrada, que es lo del por donde entran los SSH, FTP, RDP y API sin protección y cosas así, de login y sin verificar. Consecuencias, pues el robo de datos y cuentas. Ejemplo, uno del MAPNA Institute, de cuando intentaron entrar a los sistemas del gobierno estadounidense para hacer pues sí, ese tipo de solicitudes. Medidas de defensa, lo de, pues sí, ahí está, de complicadas, recomendaciones y lo de las contraseñas. Y imagen de ejemplo de las solicitudes que van llegando al sistema cuando se ven los varios intentos. Y luego están los otros. El siguiente que sigue es el cuarto, es CSRF, que es lo que agarré del OWASP y MDN. Y pues ahí está su cita. Y el directo o indirecto, que si es directo o indirecto, pues indirecto en este caso. ¿Cómo funciona? Los pasos más o menos de cómo te roban las cookies. Analogía y situación, ahí está la analogía de como si te hicieran firmar sin saber que estás firmando, cosas así. Vectores de entrada, enlaces maliciosos, como todo, y con una cita de dónde saqué más o menos los vectores. Consecuencias, pues los cambios de todas las operaciones peligrosas que pueden hacer con tu autorización en una plataforma. Ejemplo real, lo del el caso de Twitter en 2014, que estaban robando cuentas a través de la verificación del SMS. Medida de defensa y recomendaciones, ahí están, de cerrar los sitios cuando no los estés utilizando y cosas así, y limpiar las cookies y todo eso, y aceptar solo las que necesitas. Imagen de ejemplo, ahí está, como un mini esquemita en el cual el hacker te da como pues sí, email y cosas para hacerte caer en este tipo de trampas en el sitio malicioso. Está el sniffer, de qué trata. Otra vez cité a OWASP y a Kaspersky, porque son los que más tenían de software de este tipo de ataques. Y directo e indirecto, que si es directo o indirecto y realmente pues cómo funciona lo de Cisco y Imperva. El Cisco venía como bien descrito como los procesos de cómo van interfiriendo entre los paquetes que vas enviando. Analogía, como si estuvieran debajo de una mesa viendo que están platicando, ¿no? Y luego lo de los vectores de entrada, de dónde vienen, en Wi-Fi públicos y todo eso. Consecuencias, el robo de credenciales y usuarios, cosas así. Ejemplo real, el sniffing del Conrad de un niño que hackeó la NASA, cosas así. Medidas de defensa, que son los de los dominios seguros. Y las imágenes de ejemplo, donde se tiene como los usuarios reales, el firewall y donde se ubican más o menos pues los sniffers. Y el ejemplo de cómo llegan las solicitudes y cómo se ve el tráfico. El doxing, otra vez cité a Kaspersky y Norton, porque Norton tenía lo de los ataques simples, como lo de cuando entran a las redes sociales. Y directo e indirecto, pues en este caso es indirecto, porque se intenta dañar a la reputación directamente del usuario y no del servidor, porque es información que ya está allá. ¿Cómo funciona? Pues sí, eso, cómo obtienen esa información a través de las redes sociales y demás, o información que está libre. Analogía, lo de como si revisaran tus basuras y vieran recibos y cosas así. Vectores de entrada, como lo de en las redes sociales públicas, donde te van pues agarrando toda la información que tienes público.
lo cual es malo. Consecuencias. Ahí está lo de las consecuencias del robo de identidad y extorsión. El ejemplo real, lo del AMLO, que exhibió a una reportera con su número y información personal sin su consentimiento. Y luego medidas de defensa, recomendaciones, algunas medidas para revisar la privacidad de las redes sociales. Luego, pues, una imagen de ejemplo de cómo, pues, así se ve como que la gente no se da cuenta de que realmente es, y pues puse una imagencita representativa de cómo la gente puede fácilmente agarrar tu información. El catfishing, de qué se trata, con lo de su cita. Indirecto o directo, que es indirecto, cómo funciona, su cita, analogía, vectores de entrada, consecuencias, y su ejemplo real, medidas de defensa, recomendaciones y una imagen de ejemplo donde se ve que pues, la gente entrega su confianza y del otro lado pues no se sabe quién realmente está, ¿no? Luego siguiente tenemos XSS. ¿De qué trata? El cross-site scripting, con la cita del OWASP otra vez, porque el OWASP muy bueno para las citas de software de ataques, más que nada ciberseguridad. Y que si es indirecto o directo, y ya se ve que es directo. Lo del cómo funciona lo saqué también de lo WASP, porque ahí decía cómo más o menos. Y la analogía, pues escribirlo como si fuera lo del en un menú que ves que si ves esto, entrégame tu tarjeta o algo así. Cosas que no, usualmente no van. Vectores de entrada son como formularios sin validar y cajas de comentarios que están ahí con enlaces que no deberían de tener y que son peligrosos para los usuarios que están ahí en la propia, pues sí, en el foro o sitios reales. Y consecuencias, pues todo el robo de tus datos, credenciales y demás, ¿no? Ejemplo pasó en el 2019 lo del Fortnite, que la empresa encargada de Epic Games pues vulneró su form y ahí tenía una forma en que los usuarios podían ingresar cierto, pues a través de su form, cierto código malicioso para sus usuarios y así robaron como miles de cuentas. Medios de defensa, ahí están, que es literal validar y siempre pues limpiar todos los formularios que están a disposición del usuario. Y en la imagen de ejemplo del flujo más o menos del ataque, de cómo es el XSS. Luego la ingeniería social, que es la manipulación. Luego que si es directo o indirecto, cómo funciona, analogía, vectores de entrada, consecuencias, ejemplo real, medidas de defensa y recomendaciones. Y el ejemplo donde se tiene como el mini correíto donde se tienen los datos de que sí, si no, si puedes vender tus datos si quieres, cosas así, manipulación por dinero. De DOS o DOS, que es el Denial Service, de qué trata, directo indirecto, cómo funciona, analogía, vectores de entrada, consecuencias, un ejemplo real, lo de Botnet Mirai, de los que ponían hipervínculos en como en PayPal, en Twitter y cosas así, como en las más principales o más populares donde hubo ese ataque, que así había mucha gente que pues saturaba esos servicios. Y medidas de defensa, lo del DOS, como utilizar el software de Cloudflare y Akamai, y un ejemplo de cómo se ven las solicitudes hacia el servicio de DOS, que es el Denial of Service, y luego el distribuido, que son varias solicitudes. El SQL Injection, de qué trata, y pues ese más o menos sí lo entendía desde el inicio. Y si es directo o indirecto, ¿qué es directo? ¿Cómo funciona? Lo del OR, de la siempre verificación de que siempre es true, el 1 es igual a 1, entonces saca todo, ¿no? Analogía del formulario de pedir tu historial y cosas así, de que te dieran acceso al archivo completo y de todos los clientes. Pero pues cosas así pueden ir mal. Vectores de entrada, consecuencias, ejemplo real, medidas de recomendación y una imagen de ejemplo donde se ve como los pasitos de cómo van insertando
pues este código malicioso en tus bases de datos para poder hacer solicitudes, pues sí, más allá. Y pues con eso pues vamos a, por cada uno nos damos 45. Dice, buen diseño de la presentación. Las diapositivas deben de presentar la información de manera sintética y visual. Dice, diapositivas para darte esta puntuación, la presentación debe cumplir con lo siguiente. Ok, sí. Un buen diseño de presentación. Las diapositivas deben presentar la información de manera sintética y visual, evitando exceso de texto. Se valorará el uso de palabras clave, esquemas, imágenes y gráficos, en lugar de párrafos extensos que dificulten la lectura. Entonces, vamos aquí a la presentación. Vamos desde el inicio. Pues podemos verla, que tiene imágenes representativas, poquito texto, de 3 o 4 renglones, representaciones visuales de cómo se van atacando, los ejemplos, fuerza bruta de cómo, forms de cómo se muestran, esquemas de cómo se va haciendo el ataque, pues sí, igual otro esquema de cómo se ve el ataque, de cómo interfieren, el doxing, qué información te roban, el catfishing, la dinámica que se suele llevar, el XS, la forma en que atacan usualmente, la ingeniería social, de cómo realmente se ve de un lado a otro. Y la denegación de un servicio es cómo llegan las solicitudes y así con cada uno. Y como un esquema para cada uno que otro ataque. Entonces, serán 12. Tu documento tiene preparado el lugar donde colocarás el link del video que estás grabando en este momento. Y sí, si nos vamos aquí a la sección especial, tenemos, dice, el link al video de grabación de la rúbrica está pendiente. Aquí mismo va a estar. Y luego lo ponemos 2 puntos. Dice, tu documento incluye el link del video de tu presentación ejecutiva. Vamos al documento y aquí está el link al video de grabación y explicación con tu presentación ejecutiva. Aquí está. Y vamos a la rúbrica y nos ponemos 2 puntos. Dice, muéstrame que en tu documento las conclusiones, 4 puntos. Pone ganas a la conclusión y que no sea la ella, sino tuya. Y bibliografía, que son 2 puntos. Entonces vamos acá. Acá están las conclusiones. Ahí está mi conclusión de que en conclusión yo veo que hay varias formas de atacar y vulnerar los datos del usuario y voy como recabando la información de que se me hace muy curioso lo de pues sí, de los ataques que sean a veces muy simples de taclear en el sentido de defenderse ante estos ciertos tipos de vulnerabilidades, pero pues al tener esta información se vuelve más fácil pues, prevenirse y se ve más que ciertas funciones son muy importantes para evitar este tipo de ataques, como el cambio de contraseña, las contraseñas fuertes, lo de la doble autenticación y cosas así como la verificación de redes y uso de VPNs en ciertos casos. Y pues ahí se tiene como en conclusión, yo veo formas de atacar el vulnerar datos de un usuario, lo cual nos deja en la responsabilidad de informarnos, más que nada por nuestro bien, ya que en estos ataques son algunos muy fáciles de evitar y otros no tanto, pero gracias a esta información sabemos cómo proteger nuestros datos y hacer cosas simples como métodos de la disposición de cambiar contraseñas, activar la autenticación de multifactor o programar pensando en la seguridad del usuario, ¿no? Y pues sí, ahí está más o menos. Y la bibliografía, que son todas las citas de toda la investigación. Más o menos son 2 o 3 por cada ataque. Y ponemos 6 puntitos. Y con eso, pues, sí, supongo, 6 puntitos, 12, 45, 6. Ok. Y con eso ya terminamos. Esa parte yo no le respondo. Y muchas gracias. Con eso termino.